Saludos, doctor y compañero. Hace 3 del curso de patología. Es la aplicación, reconocimiento y control del hongo coniferia, plantaciones Pedro, Brenda Gamba, Leal, Jaime Lee. ¿Quién les habla? Tatiana Cervera. No. 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 Introducción. El presente informe tiene que presentar los resultados obtenidos a partir del análisis fitopatológico realizado a muestras recolectadas en el a través de síntomas de presentar las causas del problema, proponer medidas y controlar. A ver. Ay, va por allá, Moni. ¿Dónde va a ir? Moni, que no me toca sin pulsar. Tatiana. Objetivos. Realizar un diagnóstico fitopatológico material vegetal afectado, a fin de identificar el agente causal de la enfermedad y proponer estrategias adecuadas para su manejo y control. Como objetivos específicos tenemos el primero, observar y describir los síntomas y signos presentes en las plantas afectadas. Segundo, evaluar el grado de afectación y su impacto en la producción. Tercero, recolectar y analizar muestras de tejidos vegetal para su estudio en laboratorio. Como clasificación taxonómica del hongo coniferio Weiri, tenemos en el reino fungi, división, Basidiomycota, clase, Agaricomycetas, orden Hymenochatales, como género, Coniferia, Polier, en compañía de Choi y Tai, y en la especie Coniferia Poria por Muriel y Chou y Tai. Cordial saludo, mi nombre es Brenda Giselle Gamba Reyes. Para el reconocimiento en campo tenemos, primero que todo, pues estamos con un hongo llamado Coniferiporia wir. Es un fitopatógeno que se reproduce por esporas. Estas esporas se diseminan por el viento, por aguas de riego, por herramientas contaminadas, también por manipulación. Dentro del reconocimiento de campo podemos ver, podemos visualizarlas en la parte de los árboles con el amarillamiento del follaje, defoliación, prematura y muerte descendente. También podemos ver en la base del tronco apariencia laminada, similar a hojas de plátano, pero más firme. En la parte de coloración se evidencia mancha color marrón o rojiza, su característica enduramen y albura.
En la parte de las raíces se puede evidenciar pudrición evidente, consistencia esponjosa y desprendimiento de corteza. Hablando ya en la parte de los patrones de dispersión, está distribución en parches, progresión radial, transmisión por contacto radicular. En la parte de distribución de parches tenemos lo que son árboles afectados agrupados en áreas específicas. En progresión radial, la enfermedad se expande de forma circular desde el punto inicial. Transmisión por contacto radicular, ya se habla sobre la propagación principalmente a través del contacto entre las raíces. Ya en la parte de factores predisponentes, se trata de suelos con drenaje deficiente, heridas en raíces y cuello, árboles estresados. Dentro de los suelos favorece el desarrollo del patógeno. En la parte de las heridas, que es en raíces y cuello, son puntos de entrada para la infección. Y en los árboles estresados, mayor susceptibilidad en árboles debilitados. Esas son algunas características para poder uno ir directamente al campo y asimismo reconocernos de esa manera. Listo, compañera Paloma. ¿Es lo que le toca a Brenda? Brenda, ¿no es que continúa en esta? Estoy todavía en reconocimiento, no ha pasado Ya, la bueno, otra. listo. Entonces, tenemos el análisis de laboratorio, donde tenemos algunas consideraciones al tomar la muestra. Una es ubicar los focos del problema y tomar las muestras representativas de la enfermedad. Primero se debe hacer una observación minuciosa de la planta para identificar el daño o el síntoma. Cuando se van a utilizar las herramientas para la recolección deben ser previamente desinfectadas, utilizar la cava de copor para realizar el transporte adecuado y recolectar el material sano y enfermo en estado inicial por separado y evidenciando la afectación. No se debe recolectar material en descomposición. Si se evidencia más de un daño, se debe mostrar por separado. Estas indicaciones nos la da el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el ICA, y también cómo se debe tratar la muestra. En el laboratorio, el material vegetal debe llegar a un plazo correspondido a no mayor de 2 días después de la toma de muestra. El análisis depende de la llegada del horario laboral del laboratorio, del personal. Asimismo, será recibida y se deberá recibir con registros fotográficos para revisar la afectación y que se respete y se proceda los reglamentos establecidos. Em, para el análisis de laboratorio tenemos algunos pasos. Primero es la revisión del material vegetal y la evaluación del estado inicial. Luego se realiza una desinfección y una eliminación de microorganismos. Ellos están presentes en la superficie y se realiza por medio de algunos protocolos. Esto con el fin de aislar patógenos de otros microorganismos saprofitos. Estos son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, de plantas y animales, como son las bacterias, los hongos, algunas algas. Se deben lavar repetidamente los tejidos enfermos para eliminar el exceso de tierra y el tejido vegetal descompuesto. Luego se seleccionan los cortes del tejido y se toma una porción en la cual se va a sumergir el material en alcohol al 70% durante 30 segundos y luego se realiza con hipoclorito al 1 al 3% durante 30 segundos a 1 minuto. También se procede a enjuagar con agua destilada estéril para eliminar el exceso de químicos y se secan con papel estéril. Luego se realiza la preparación en condiciones estériles, como es la cámara de flujo laminar, que es para asegurar unas condiciones asépticas. Y estas muestras se colocan en la caja Petri con medio de cultivo
para asimismo analizar el patógeno. ¿Cómo se realiza el aislamiento? Se espera que el microorganismo migre hacia el cultivo desde desde el material vegetal para el desarrollo y se nutrirá con lo que está, con lo que está disponible en la caja Petris. Listo. ¿Qué pruebas y ensayos se deben realizar para el agente causal del hongo? Se deben realizar algunos ensayos. Primero está el aislamiento del hongo y luego el estudio microscópico, que empieza con la morfología del micelio, de las estructuras fructíferas de las esporas. Y de acuerdo al anterior, el hongo puede ser identificado con la fitopatología para saber si este se comporta como un patógeno, así como se le da importancia ya que se encontró pues en el cedro, y de acuerdo a los síntomas se daría por un diagnóstico completo si se encuentra qué patógeno es y qué puede causar esta enfermedad. Si no, pues se seguirá buscando el problema. Y se promueve la esporulación y otros también necesitan la luz y ciertas condiciones de temperatura. En conclusión, el crecimiento del hongo es lento porque la parte micelial tiene unas características específicas que se producen dentro de las raíces y el hongo no crece a través del suelo. Eso persiste en generación en áreas infectadas y puede considerarse una enfermedad del lugar y susceptible, ya que sufre pues en descomposición de los troncos y destrucción de raíces y mortalidad. Ahora sí continúa la compañera. En la parte de estructuras reproductivas microscópicas, de acuerdo con su clasificación, tenemos las siguientes características. En la parte del micelio tenemos las hifas, que más o menos los filamentos están midiendo de 2 a 4 UM de diámetro. Los septos, presencia de tabiques con conexiones en fíbula. Y en ramificación, el patrón de ramificación dicotómico característico. Tenemos la coloración y álino amarillento en preparaciones con KOH al 10%. Tenemos la estructura de los basidiocarpos. Hay cuerpos frutíferos resupinados. En la parte de himenóforo, la superficie poroide mide de 2 a 4 poros por milímetros. El margen, el borde estéril, blanquecino y ligeramente algodón. En la parte del contexto, la capa de tejido entre el himenio y el sustrato es de color marrón claro. Son una de las características como que más ligero puede uno ubicar el hongo. Las estructuras reproductivas del hongo están basidios, son estructuras productoras de esporas con una medida de 20 menos 25 por 5, 7 UM. En las esterismas hay proyecciones del basidio donde se forman las basidioporas, generalmente 4, es aproximadamente. Basidiosporas, hay esporas de 4, 6 por 3, 4. Y en cistidios hay estructuras estériles en el himenio de la pared gruesa incrustadas. En la parte de las características diferenciales hay reacción sactocroica, es un oscurecimiento en la parte de las linfas, en el sistema linfal dímico con linfas generativas y esqueléticas. En la parte de presencia de cristales están los cristales primáticos en el contexto. Son básicamente las estructuras para poder identificarlas microscópicamente.
Listo. ¿Qué es una enfermedad cuarentenaria? Esa enfermedad son de importancia económica potencial para el área en peligro, donde está o exista. En las que están hay control y el control es difícil ya que se encuentra al alcance de los agricultores. Eso es de importancia para la parte forestal y económica. Cuando se enfrenta a una enfermedad cuarentenaria, las consecuencias económicas son muy graves. La presencia no la tolera el cultivo, por lo que establecen sistemas de control cuarentenarias para una zona, región o país, que son constituidas por elementos físicos como barreras sanitarias, puestos de control, viveros, trampas, parcelas, áreas de exploración y en los humanos, sectores de cuarentena vegetal, en técnicos legales, normas y disposiciones en los que se pueda proteger la sanidad agrícola. Se considera una enfermedad cuarentenaria, sí se considera una enfermedad cuarentenaria debido al daño que ocasiona irremediable y las pérdidas económicas. El daño que ocasiona es pudrición en el corazón que afecta a Coniferiporia guaira, a pesar de que esta especie es resistente a la descomposición, es de grave afectación para la parte forestal. Y tenemos las referencias bibliográficas que se utilizaron para la investigación, para realizar la capacitación, y tenemos unas conclusiones. Hola, mi nombre es Jaime Antonio Lizarazo Conde y el tema que me correspondió, medidas de manejo y contención del hongo Conifolia gueri en cedro. Pues como decía mi compañera Paloma, al ser una enfermedad cuarentenaria puede llegar a ser devastadora en cualquiera una de las plantaciones, ya que es de rápida propagación y que pues este hongo ataca el sistema radicular, que son pues, es la boca de la planta por donde se alimenta. Entonces, al estar ya vinculados los haces vasculares, hace que la planta no se pueda alimentar y pues se muere. No se puede aprovechar ninguna parte pues, de estas plantas para la venta o cada una de las actividades para la que se tiene plantada. Entonces, la Coniferia gueri, al ser un hongo que afecta principalmente las especies de cedro, que es la que estamos hoy tratando, pues el cedro, al ser una planta de perenne, de larga duración para su cosecha, si tenemos una afectación, vamos a perder todo lo que se ha realizado desde que se siembra, el tiempo, la espera, el manejo. Entonces, el primer paso y medida para prevenir es identificación y monitoreo. Primero, pues saber cómo se manifiesta la enfermedad en la planta y mantener monitoreos por los lotes para revisar y prevenir que esté esta enfermedad. Entonces, en caso de que ya esté dentro del lote, hay que tener prácticas culturales también muy certeras, realizar podas sanitarias y aclarados en el bosque para reducir la densidad de siembra y limitar la propagación de este hongo, ya que si tenemos unas densidades de siembra muy altas, lo que haremos es que haya demasiada humedad y pueda aumentar el inóculo disponible en el suelo de este hongo, ya que los hongos para poderse desarrollar necesitan temperatura y humedad, ¿sí? Y obviamente el árbol donde desarrollarse. También, como medida preventiva, cada que se haga una herida en la madera, se debe realizar un sello, ya sea con pastas o pinturas con mezcla con fungicidas, que ayuden también a cicatrizar y eviten la entrada de cualquier patógeno por tema de las lesiones que generemos a estos árboles. También, al momento de la siembra, es más recomendable realizar el control biológico con cepas como trichodermas, Saccharomyces y otros organismos que ayudan al sistema radicular. A medida que él se va desarrollando, va protegido con estos microorganismos, ya que hay microorganismos de simbiosis que lo que hacen es que se alimentan de azúcares de los árboles y ellos van creciendo pues con estos azúcares en el suelo. También el control químico, aunque no se recomienda, ya que pues el
hay algunos herbicidas que pueden llegar a pues a tener consecuencias ambientales, pueden llegar a ocasionar muerte de la fauna y flora. También pues se recomienda la eliminación de la madera infectada en casos que ya se venga teniendo estos problemas en los lotes, realizar quema de estos, sacarlos del lote, desinfectar bien las herramientas para que no vayamos a llevar esta enfermedad a los árboles sanos. Buen día, mi nombre es Carolina Leal y yo les expondré acerca del diagnóstico presuntivo. Aquí en la información proporcionada sugiere fuertemente una infección por Lombiperipodia weidii en las plantaciones de cedro. La caída de los árboles con raíces podridas junto con la descripción de una apariencia inusual en la base de los troncos, descrita como similar a las láminas del tallo de plátano, pero más firme. Apunta hacia un decaimiento radicular. Además, en la observación consiste en una mancha marrón rojiza en el duramen y la albura de los árboles vecinos tras realizar un sabocado. Además, se corrobora aún más esta hipótesis. La ubicación geográfica en el Chocó, Colombia, y la imagen de una planta de cedro afectada por la Lombiperipodia weidii con sintomatología similar a la descrita refuerzan el diagnóstico presuntivo, aunque la afirmación de los nativos sobre una venganza de la madre tierra es anécdota, refleja la gravedad percibida de la situación. Sin embargo, se requiere análisis de laboratorio para confirmar la presencia de esta enfermedad y descartar otras posibles causas de decaimiento. Un análisis exhaustivo debería incluir la identificación microscópica de las estructuras reproductivas del hongo, su clasificación taxonómica y una evaluación de distribución geográfica para determinar si se trata de una nueva enfermedad en la región o una enfermedad cuaternaria. Por otro lado, les hablaré acerca de las estructuras morfológicas macroscópicas del hongo. Pues para empezar, es un hongo vacío miceto que causa una enfermedad devastadora en las plantaciones de cedro. Su diagnóstico requiere una observación cuidadosa en las estructuras macroscópicas del cuerpo fructífero y de la madera afectada. El vacío carpo o el cuerpo fructífero puede ser resupinado, el fuso reflexo o pileado. El resupinado se refiere a un cuerpo fructífero que se adhiere al sustrato y tiene una superficie fértil. El efuso se refiere a un cuerpo fructífero que está adherido al sustrato sin la separación entre la superficie fértil y el sustrato. Y por último, el pileado, que es la parte superior del cuerpo fructífero de un hongo, que también es conocido como el sombrero, seta o carpóforo. Por otro lado, el vacío carpo se desarrolla sobre árboles y troncos, indicando una resistencia y capacidad de persistir en el ambiente. Además, en las raíces se observa el micelio, un cuerpo fructífero marrón que participa en la reproducción. Es una forma de las estructuras fúngicas que se desarrolla sobre la superficie de las raíces del árbol. Al observar la unión de estas hifas, se forma un cuerpo fructífero de color marrón o conchas marrones resupinadas, es decir, que son planas como el sustrato y con toda la superficie porosa. Estas conchas pueden presentar un aspecto moteado cuando aparecen manchas de crecimiento de año nuevo sobre la capa tubular del año anterior, que es esencial en el proceso de la reproducción del hongo. Este micelio se entrelaza o conecta a las hifas formando un entramado que contribuye a la propagación del hongo en su hábitat natural. A menudo se observa una extensa masa de micelio blanco o un color crema que se extiende por la madera.
penetrando profundamente el hongo y las raíces, causando la pudrición. Esta pudrición ablanda la madera y la descompone gradualmente, produciendo una textura fibrosa o laminada con una mancha marrón rojiza en el duramen y la albura de los árboles vecinos. Además, en la superficie se ven las hipas o los rizomorfos, que son las estructuras similares a las raíces que facilitan la propagación. Estas hipas son estructuras filamentosas de color rojizo y son fundamentales para la absorción de nutrientes y el crecimiento. Los síntomas y la patogenia. Es importante señalar que la identificación y la comprensión de estas estructuras no solo son relevantes para el estudio del hongo en sí, sino también para diagnosticar los síntomas que provoca en el árbol huésped. La aparición de hifas, los cuerpos fructíferos de los árboles pueden ser una señal de la enfermedad, lo que subraya la importancia de monitorear y controlar la presencia en sus plantaciones. Muchas gracias. Lo cual la compañera Tatiana pues las va a mencionar. Como conclusión a esta investigación de trabajo, podemos deducir que pues, estas técnicas agrícolas, estas capacitaciones sobre el diagnóstico fitopatológico de coniferia nos han permitido fortalecer nuestra capacidad para identificar una de las enfermedades radiculares más importantes que afectan a los coniferias, comprendiendo la biología del patógeno, sus síntomas característicos como el decaimiento progresivo de la pérdida del vigor y la pudrición de las raíces, y las metodologías de diagnóstico más efectivas, tanto en campo como en el laboratorio, con la sanidad forestal desde una perspectiva preventiva y sostenible. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Paloma Estefi Pinilla Flores, mi compañera Brenda y Tatiana y mis demás compañeros. Muchas gracias.